Hola a todas y a todos. Permitidme que me presente. Me llamo Elena y soy la secretaria virtual del realizador de este vídeo, José Luis Sepúlveda. Debido a la política de recortes de subvenciones, llevada a cabo por el gobierno actual y concretamente en lo referente a la industria del cine, mi jefe ha decidido rescatarme del trastero y encomendarme la misión de narrar al pie de la letra, el excelente relato de don Luis Fernández Montes, escrito el 15 de septiembre de 2014 que lleva por título, Esta es tu historia. Según tengo entendido, dicho relato surgió por la intentona de la Seguridad Social, en el verano de 2014 de querer implantar no sé qué criteriazo y que felizmente fue abortado entre otros agentes, gracias a la presión, concienciación, movilización, difusión y otros adjetivos terminados en on del magnífico grupo Jubilación Anticipada 61, tanto de Facebook como de Pórtico Legal. A pesar de que el realizador ha intentado corregirme, pulirme y en una palabra, domarme, no lo ha conseguido en su totalidad, pues como soy una rebelde, de seguro os daréis cuenta de mis carencias con la lectura del relato. Espero causaros el menor trastorno posible en la audición que da comienzo a continuación. Esta es tu historia. Así fue, así la escuché y así te la cuento. Todo acaeció en el verano de 2014. A mediados de junio,
aún no alcanzado el solsticio, y mientras los confiados ciudadanos se preparaban para las fiestas de San Juan, empezaron a sonar alarmas aisladas. Algunos que habían pedido su jubilación se la denegaban, a otros les informaban que tendrían que esperar 2 años más, otros se enteraban en los corrillos de las plazas. Pronto cundió el pánico. ¿Qué pasaba? Había opiniones para todos los gustos, que si cambios de leyes, que si patatín, que si patatán. Nadie daba explicaciones claras. Y lo más que los ciudadanos llegaban a saber era que alguien había cambiado no sé qué criterio interno súper secreto que te fastidiaba la pensión pero que no tenías derecho ni a ver ni a conocer. Pero me he adelantado a mi historia, a él eso le habría molestado, a Denis le encantaba escuchar un relato bien contado, Memorias de África. Érase que se era, un país empobrecido sometido a los rigores de la economía de mercado más despiadada. Cierto es que había cometido algunos excesos, pero el castigo por su osadía estaba llegando a extremos insoportables. La economía entera se desmoronaba, las empresas cerraban y ajustaban plantillas, los jóvenes no encontraban trabajo. Y los mayores que llevaban años trabajando, lo perdían sin esperanza alguna de volver a recuperarlo. No hay trabajos indignos, lo indigno es no poder trabajar. Tantos fueron los desastres acumulados, y sus consecuencias, que hubo que hacer reformas y más reformas. Acuciados por las implacables leyes de los mercados, y ante la atenta vigilancia de los hombres de negro que se encargaban de su estricta ejecución. Hubo reformas de todo tipo, pero una de las más dolorosas para la población fue la reforma de la ley de pensiones. Hasta tal punto lo era que aunque a regañadientes, los hombres de negro permitieron que se aplicara progresivamente. Para no crear una situación excesivamente traumática en la ciudadanía. La nueva ley cambiaba todo el sistema de pensiones de jubilación, endureciendo sus condiciones. E imponiendo criterios de cálculos y reducciones más rigurosos y desfavorables. Pero lo más doloroso de esa ley era que la edad de jubilación se alargaría 2 años más. Se creaba una curiosa anécdota, no había trabajo, pero para poderse jubilar había que seguir trabajando más tiempo. Tal era el disparate planteado, que la propia ley previó, que los que hubiesen perdido el trabajo antes de determinada fecha, no les fuesen aplicados los criterios de la nueva ley, sino que podrían seguirse acogiendo a la legislación anterior. Esto sucedió en abril de 2013, y durante 15 meses todo transcurrió con relativa normalidad. Las cosas estaban claras y los parados mayores fueron asumiendo, como buenamente pudieron, su situación. Pero cuando se está parado en los últimos años de la vida laboral, el efecto sobre la pensión es terrorífico, tanto en la nueva como en la antigua ley. Ya que al no cotizarse a la seguridad social, disminuye la base de cálculo de la pensión, amén de aplicarse mayores coeficientes reductores por tener menos años cotizados. Lo que unido al coeficiente reductor por solicitar la pensión anticipadamente, hace que las pensiones sufran unas mermas considerables. Para evitar en parte estos efectos, todos los expertos, incluidos los del Instituto Nacional de la Seguridad Social, aconsejan, que si se puede, se suscriban convenios especiales con la Seguridad Social. Estos convenios, consisten en seguir pagando a la Seguridad Social lo que antes pagaba la empresa, de forma que se consiguen aumentar las bases de cálculo y los años cotizados. Con lo que se atacan 2 de las causas que merman la pensión. Así hicieron la mayoría de los parados ya mayores, que sabedores de que difícilmente volverían a poder trabajar, suscribieron el convenio especial, a costa de sus ahorros. En ocasiones incluso, pidiendo dinero prestado a familiares, esperanzados en que el sacrificio realizado se vería compensado en el futuro por una mejora en la pensión. Ya se sabe, al final los ahorros puede que se los lleven las preferentes o las quiebras bancarias, y tendremos que depender única y exclusivamente de nuestra pensión. Así que mejor asegurarla a una costa de un importante sacrificio. Pero hete aquí, que el viernes 13 de junio de 2014, sí, viernes 13, se terminó de resolver una disputa interna entre nuestros hombrecillos de negro. Y digo hombrecillos para diferenciarlos de los de mayor rango y estatus internacional, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Lucha de la que los mortales éramos totalmente ajenos, aunque éramos nosotros, los parados mayores, los que nos veríamos afectados por el resultado de sus batallas internas. Vencieron los hombrecillos de negro, si damos fe a las crónicas del árbitro de la disputa, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, DGOS. Y el resultado fue con el que con tanta precipitación como falta de rigor cronológico, he comenzado mi relato.
El árbitro de la contienda tomó una decisión sorprendente. Cotizar a la Seguridad Social por haber suscrito un convenio especial es igualito que trabajar. Y en consecuencia, quien cotizara o hubiese cotizado y pagado las cuotas del convenio no podrían jubilarse por la antigua legislación. Pues siendo cotizantes no se les podían conceder los beneficios reservados a los parados. Para más detalles véase el resumen titulado La gran estafa de la Seguridad Social o el magnífico escrito de Carter titulado Negar un derecho mediante una opinión, carta abierta. Con la alarma, surgió el desconcierto y la gente fue a informarse a los CAIS, Centros de Información y Atención de la Seguridad Social. Donde efectivamente les confirmaron que había nuevas instrucciones y que donde digo Diego, y que si ayer te dije una cosa, hoy te digo la contraria. Y si no te gusta pues ya sabes, a los tribunales. La gente, sabedora de las repercusiones que esto podría suponerles, se angustiaba, lloraba, se mesaba los cabellos. Pero ¿cómo puede ser?, se preguntaba, le preguntaban al funcionario de turno, le comentaban al vecino del séptimo en el ascensor, pues es. La mayoría de la gente, cuando se enteraba o lo confirmaban en los CAIS, volvían a sus casas desesperados, sumidos en la mayor de las depresiones. Los esposos no se atrevían a contárselo a sus cónyuges. Los hijos, que habían aconsejado a sus padres que suscribiesen el convenio, se hundían en la miseria. Incapaces de afrontar la situación, muchos se refugiaron en la desesperanza, y la tremenda angustia llevó a más de uno al hospital. Pronto empezó la gente a hacer números, y las repercusiones económicas del criterazo confirmaron las peores de sus sospechas iniciales. Lo cual solo sirvió para ahondar más en su desesperación, toda una vida trabajando, mis ahorros gastados, y al final. Pero no todos se contentaron con hundirse en la miseria, hubo un valiente que dispuesto a enfrentarse a la injusticia, alzó su voz al ciberespacio. Y abrió un foro en Pórtico Legal, he aquí lo que contó. Autor, Fedefru, fecha 3 de julio de 2014. Tema, jubilación anticipada a los 61 años. La Seguridad Social ha empezado a denegar la jubilación anticipada a los 61 años a todos aquellos despedidos antes del 1 de abril del 2013. Porque considera, que si tienes suscrito un convenio especial, anula dicha posibilidad y tienes que esperar a los 63. Esto se ha empezado a aplicar estos últimos días, habiéndose podido jubilar sin problemas las personas que lo hicieron antes de junio de 2014. Me gustaría saber si existe alguna base legal para hacer esto y recabar las experiencias y contactos realizados por las personas afectadas. Hubo 3 angustiosos días sin respuesta, y el día 6 de julio, únicamente 2 personas más, habían comentado la noticia. Aunque solo, lanzando un nuevo grito de auxilio y confirmándola. Autor, Yazzo, fecha 6 de julio de 2014. Nadie puede informar sobre este asunto. Pregunto. Autor, Panaso, fecha 6 de julio de 2014. He consultado esto en la Seguridad Social, y por lo visto es cierto lo que comenta Fedefru. Vaya faena. Sería bueno que diese su opinión Ainara, que está puesta en estos temas y nos aconsejase qué se podría hacer. Saludos. El día 7 de julio, una nueva entrada confirma el peor de los temores. Autor, Copérnico, fecha 7 de julio de 2014. Fedefru está en lo cierto. Como directamente afectado puedo indicarles algunos detalles. Aunque les adelanto, que la base a la que se acoge la Seguridad Social es textualmente la siguiente. El artículo 8 del Real Decreto Ley 5 de 2013, de 15 de marzo, BOE del día 16, establece que se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones vigentes antes de la entrada en vigor de Ley 27/2011 de 1 de agosto, BOE del día 2, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos. Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 1 de abril de 2013. Siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en algunos de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. Usted, después del 1 de abril de 2013 se encuentra de alta en un convenio especial. Por lo que al quedar incluido en un régimen del sistema de la Seguridad Social no se le puede aplicar la regulación de la pensión de jubilación en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011.
Esta interpretación interna, que no tiene respaldo legal, está en aplicación desde el 13 de junio, y es un nuevo criterio de la seguridad social. Se basa en considerar el convenio especial como un régimen de la seguridad social. Por el momento he reclamado la resolución, os tengo al corriente, saludos. En ese mismo día ya se produce un interesante cambio de opiniones, en el que se incorpora con nuevos datos un nuevo forense. Autor, Cuenca, fecha 7 de julio de 2014. Gracias por la información, Copérnico. Por favor, manténnos informados de tus gestiones/reclamaciones. Si precisas algún apoyo en ellas, no dudes en solicitarlo. Hasta ahora era de aplicación el criterio marcado en la instrucción de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 22 de marzo de 2013. Donde se explicitaba que quedaba a salvo sin impedir la aplicación de la legislación anterior la situación de convenio especial. Saludos. Autor, Cuenca, fecha 7 de julio de 2014. Os remito enlace a un artículo profesional sobre el tema, página 6, de fecha 10 de abril de 2013. Página web, documentos.camarazaragoza.com/creación-de empresas/destacados modificaciones del RDL 5/2013 de 15 de marzo en materia de jubilación PDF. Saludos y estamos en contacto en este foro o donde se os ocurra. Siendo a partir de entonces muchos los participantes y muy numerosas sus aportaciones. Resulta difícil destacar a nadie en particular, pero a fe de ser honesto conmigo mismo debo expresar mi especial gratitud a los primeros forenses. Que no foreros, según la RAE, de esos difíciles días iniciales, que aparte de los citados son, C10, Minou, y Marovara, en total 8. Solo 8 personas mantuvieron vivo y con una actividad digna de encomio el foro durante los 10 primeros días. El 10 de julio se produjo otro hecho relevante, la DIVOS se rectifica a sí misma y vuelve a cambiar el criterio que había dictado el 13 de junio. Nota, información obtenida en un case el 12 de agosto, ver página 8. Este hecho sin embargo pasó desapercibido, para casi todo el mundo. Incluidos la mayoría de los informadores de los CAIs. Según parece, el nuevo cambio de criterio suavizaba lo dicho en el anterior. O al menos así se entendió cuando se empezó a hablar de él a finales de julio. Hay incluso quien asegura que durante unos días y en algunas delegaciones provinciales se llegaron a conceder jubilaciones que desde el 13 de junio se habían estado negando. Pero sigamos el relato en su debido orden. El día 12 de julio se produce otra incorporación notable en el foro, es la de Nomiu, graduada social y por tanto conocedora de los intríngulis administrativos y laborales. Su aparición en el foro fue brillante y eficacísima, enseguida captó el problema y comenzó a difundir la noticia y a proponer acciones todas ellas loables. Al día siguiente fue Ainhoa 1, también experta letrada, la que comenzó a realizar sus numerosísimas intervenciones perfectamente documentadas con los textos legales en las que se basaba. La participación de estas dos forenses enriqueció enormemente las discusiones y el nivel del foro. En los días siguientes, el foro cobra una nueva dimensión y se producen verdaderos aluviones de interesantísimas intervenciones. Esto hizo que el foro fuese ganando fama por su buen hacer y la calidad de sus forenses y sus aportaciones. Lo que rápidamente derivó en la incorporación de muchos otros participantes que enriquecieron y elevaron aún más el nivel y con ello la presencia del problema ante la sociedad. A partir de ese día empiezan a sumarse opiniones y a aportarse nuevos e interesantes puntos de vista y valiosos datos. Entre los que se incluían enlaces a documentos muy interesantes. De esos días son las interesantísimas discusiones jurídicas de las expertas Nomiu y Ainhoa 1, con cantidad ingente de documentación y textos legales. La mayoría de los forenses, legos como éramos en la materia, nos sorprendió que hubiese tantas leyes, disposiciones, reales decretos, órdenes y hasta criterios supersecretos sobre el tema. Los más valientes hasta se atrevieron a bucear en los intrincados y peligrosos océanos de los textos legales, y fue bueno. Hacia finales de julio el aluvión de entradas es de tal magnitud que prácticamente se entremezclan unas respuestas con otras intermedias. Pero el primer objetivo ya se ha logrado. Existe una conciencia del problema y empieza a acotarse en su verdadera magnitud. También en esas fechas se confirman todas las sospechas, en su vertiente más negativa, sobre el criterazo de junio de 2014. Aún se desconocía que había habido un cambio posterior el 10 de julio. Crece la inquietud entre los forenses y con ella su indignación y sus ganas de pelear por defender sus derechos.
Otro tema que se abordó de una manera más seria a finales de julio fue la creación de una asociación de afectados. Ya había habido una propuesta en ese sentido por parte de Cuenca. Pero fue Nomiu quien tomó la iniciativa y estudió más en profundidad el asunto. Aunque pronto se comprobó que, aunque deseable y posiblemente necesaria en el futuro, los requisitos legales y sobre todo los económicos, de momento la hacían inviable. O al menos no justificaban las ventajas que se derivarían de su existencia. Más adelante volveremos sobre este tema. Con todo, a finales de julio el número de aportaciones es tal que en ocasiones, los documentos quedan perdidos y olvidados en la vorágine de las numerosas intervenciones. Varios de los participantes intentan remediar esta pérdida de referencias documentales poniendo en marcha diversas iniciativas con más o menos éxito. Pero una destacó sobre todas ellas, y nuevamente se debió a Fedefru, quien en la calenda de agosto escribió. Autor, Fedefru, fecha, 1 de agosto de 2014. Buenas tardes. He creado un grupo en Facebook llamado Jubilación Anticipada 61, donde he colgado la documentación a que se hace referencia. Creo que es una forma más agradable de poder ver documentación y aportar la que pueda venir. Si solicitáis la entrada al grupo os iré añadiendo. Saludos. Allí supimos que Fedefru era Felipe de Frutos Ruiz y que el propósito del grupo que acababa de crear en Facebook era según constaba en lugar destacado. Información. Grupo cerrado. Grupo creado para la publicación de documentación relacionada con la jubilación anticipada a los 61 y comentar las noticias que se estimen oportunas. Se ruega a los integrantes que se expresen con el máximo respeto y educación. Ya que los adjetivos que se merecen todos los tenemos en mente y no hace falta escribirlos, ya que esto solo podría llevarnos a que nos cerrasen el grupo. 2.689 miembros, 11 de septiembre de 2014, 1:27. Otros forenses se fueron uniendo al nuevo medio de comunicación y así supimos que Copérnico era Copérnico 61. Y que Cuenca era Cuenca, lo cual no aclaraba gran cosa, pero permitía saber que el uno se quería jubilar a los 61. Y el otro le daba a las matemáticas, por lo de Cuenca al cuadrado. Pronto la idea fue un exitazo, aunque bien es cierto que muchos fueron los que tuvieron que practicar de lo lindo con esta nueva herramienta de comunicación. Y no pocos, aunque lo ocultemos, los que tuvimos que recurrir a nuestros hijos u otros jovenzuelos de la familia para que nos abrieran una cuenta, así se llama, en ese Facebook. El nuevo medio de comunicación era, aunque un poco avanzado de más para nuestra avanzada edad, mucho más ágil y fluido. Se podían abrir varias entradas y participar en las que se quisiera. Pronto creció el número de participantes y con ello el de las aportaciones y documentaciones. La calidad humana de los participantes y el respeto hacia los demás fue siempre una de las señas de identidad del colectivo. Indignados, con ánimo de lucha, dispuestos a defender sus derechos y la justicia hasta donde fuese menester. Pero sin faltar nunca a las elementales normas de cortesía y el más exquisito de los respetos tanto a los demás integrantes del grupo como a sus declarados enemigos públicos. Solo algún desdichado comentario de la excelentísima señora ministra pudo lograr de tan distinguido colectivo alguna que otra palabra malsonante. Tal vez se la mereciese. Un grupo unido, con unos objetivos claros de autoayuda y apoyo. Convencido cada cual de que en la lucha y defensa de sus intereses conseguiría la dignidad que como personas les querían arrebatar haciéndoles sentir miserables piltrafas hundidas en la desesperanza. Allí encontraron la esperanza que les habían arrebatado, y unos a otros se jaleaban gritos de apoyo, se daban consejos, se hacían estudios, se aportaban documentos. Algunos muy útiles como el manual de primeros auxilios. Pero otra vez me adelanto en la senda cronológica que me había propuesto, Dennis Finch, Jotan, nunca me lo habría perdonado. La apertura del nuevo medio coincidió en el tiempo con un periodo de altísima participación de los forenses en el antiguo medio. Mientras los más osados se empeñaban en pelear con las nuevas y avanzadas tecnologías facebookianas. Finalmente, y tras muchos esfuerzos, el día 2 de agosto los agentes infiltrados del colectivo consiguen una copia fehaciente del criterio supersecreto, lo que por fin permitió conocer en profundidad los argumentos que se estaban utilizando para denegar las jubilaciones de acuerdo con la antigua legislación. Resulta curioso, que algo tan elemental como el derecho a la información sea tan vilmente ninguneado en un supuesto Estado de Derecho. ¿Cómo poder defenderte si ni tan siquiera se te informa de por qué se te agrede? También, casi coincidiendo con la creación del grupo de Facebook,
se consigue que la noticia salte a los medios de comunicación. El primer artículo del que tenemos conocimiento se publica, gracias al buen hacer de Nomiu, después conocida en Facebook como Noemi Barasaedo, el 2 de agosto en El Correo. A partir de ahí todos los medios empiezan a hacerse eco de la noticia. Figurando en lugar destacado en los principales diarios del país sin ninguna excepción, e incluyendo numerosos artículos, comentarios de juristas y expertos, cartas al director, e incluso editoriales. Pronto otros medios toman interés por el asunto. Y por Begoña P. Ramírez, redactora de Infolibre, a través de Cuenca, nos llega al foro la siguiente extraña y aparentemente esperanzadora noticia. Autor, Cuenca, fecha, 5 de agosto de 2014. Me temo que lo expuesto por Ravi 54 es lo que probablemente esté pasando, pues aunque evidentemente es injusto, más si cabe, al menos tiene una lógica racional. Y es consistente por su coherencia interna. No obstante, quizás como ejemplo del wishful thinking. Os copio literalmente el correo que me remite hace 5 minutos Begoña P. Ramírez, redactora de Infolibre. Begoña P. Ramírez. Hoy a las 5:43 p.m. Para Cuenca. La información la publicamos mañana. Pero ya te avancé que el 1 de agosto emitieron un nuevo criterio volviendo a la situación anterior. Es decir, se ha anulado el de 13 de junio, vuelven a reconocerse las jubilaciones anticipadas de quienes firmaron convenios especiales. Lo cuento mañana en la información. He hablado con una abogada laboralista y me ha dicho que aquellos a quienes se denegó la jubilación a los 61 desde el 13 de junio de 2014 hasta el 1 de agosto de 2014, deben volver a solicitarla. Para que esta vez sí se les reconozca de acuerdo con el último criterio. Aunque me dijo que ella creía que la propia Seguridad Social enmendará el error de oficio. No sé si eso os sirve. Empleo no ha querido darme el criterio de 1 de agosto, claro. Si alguien pudiera conseguirlo, supongo que tranquilizaría bastante los ánimos. En comisiones obreras este mes de agosto no hay nadie, supongo que ellos podrían conseguirlo en circunstancias normales. Begoña. El desconcierto es total, nadie entiende nada, muchos acababan de comprobar en sus CAIs justamente lo contrario. Infolibre efectivamente publica la noticia el mismo día 5 bajo el título, La Seguridad Social deniega jubilaciones anticipadas durante 45 días por un cambio de criterio secreto. Lamentablemente poco dura la ilusión, pues justo al día siguiente, en la misma editorial, se descubre la triste realidad con una nueva noticia que contradice o puntualiza la del día anterior. El titular de esta noticia fue: 3 cambios de criterio en 50 días. La Seguridad Social restringe la jubilación anticipada. Y lo esencial se resumía en esta descorazonadora frase. Pues bien, este criterio parecía haber vuelto a imponerse el 1 de agosto en una nueva instrucción interna que, según precisan ahora fuentes de empleo, no llegó a circular. Aunque su difusión debió de ser suficiente para instar a la reunión del pasado martes. Finalmente, la última instrucción amplía la del 13 de junio e impone las restricciones defendidas por la intervención. La nueva y triste confirmación pronto llega a toda la prensa escrita y digital, en los que se dedican amplios espacios a la noticia, con notas editoriales, comentarios de expertos y cartas al director incluidas. La confusión respecto a los 3 cambios de criterio se aclaró como ya ha sido comentado en la información obtenida en un CAIS el 12 de agosto. La instrucción que no llegó a circular, sería según dicha información la de 10 de julio. También llega a las radios y las televisiones, en primer lugar a Televisión 3, y con posterioridad a todas las cadenas. Llegando a ser noticia en TVE en su telediario de mediodía. Algunas cadenas hacen programas especiales informativos. Todas las cadenas fueron contactadas, o se pusieron en contacto con los miembros destacados del colectivo que se encargaron de buscar voluntarios para participar en las emisiones. La difusión en la caja boba dispara las incorporaciones a Facebook, y con ello las participaciones y documentos. El colectivo ya ha alcanzado el primero de sus objetivos. Se ha hecho oír en todos los periódicos, en la radio, en las televisiones, hasta en TVE y Radio Nacional de España. Hace un mes eran 4 gatos desesperados, y ahora todos los medios conocen y comentan el problema. El 9 de agosto, otra vez el incansable Felipe, ahora bajo el nombre de @Felifru, comienza también la difusión en otro nuevo medio, Twitter. Incluyendo su comentario en un hashtag ya existente #jubilación 61 pero que había tenido escasa actividad hasta entonces.
Esta nueva herramienta a la mayoría ya les cogió un poco mayores de más, pero algunos se atrevieron con los 140 caracteres. Por lo que en cualquier caso también allí estuvo el colectivo presente y algún tuit ingenioso quedó para la historia en el hashtag #jubilación61. Entre los tuiteros destacables y activos, aparte del ya citado @felifrunos encontramos a @copérnico61, @marenas, @montanasnevadas, @perezmant, @bernanielfa, @cris7885, entre otros muchos que han estado al pie del cañón, contribuyendo a dar la matraca. También los sindicatos, todos sin excepción quedan enterados y todo gracias a la fuerza del grupo. Y todos los partidos, aquí con una explicable excepción, apoyan la causa y aún más, gracias a la documentación que se les fue dando pudieron presentar por escrito en un tiempo récord, solicitudes formales para que este asunto se debatiera en las Cortes, y eso estando en pleno mes de agosto. Hasta el grupo parlamentario en el poder, a través de su portavoz más cualificado, nuestra queridísima Fátima Báñez, tuvo que salir al paso. Mostrando con sus desacertadas declaraciones del día 14 de agosto, lo nerviosa que estaba. Báñez acusa a los parados rebeldes de tratar de cobrar la pensión máxima 2 años antes. Este insulto a la inteligencia por parte de nuestra querida ministra creó uno de los mayores momentos de tensión en el grupo de Facebook, que hasta entonces se había distinguido por su exquisita educación y respeto a todo el mundo, incluidos sus enemigos con los que se discrepaba y a los que se atacaba. Pero a los que nunca se les insultaba. Fue un momento crítico que afortunadamente las voces más moderadas consiguieron pasarse con rapidez. Y sin que se perdieran los principios esenciales del grupo de respeto y tolerancia que tanto le ennoblecían. Pero no menos cierto es que las palabras de la excelentísima ministra también tuvieron otras interpretaciones más alentadoras. Hubo quien vio, en la tremenda sandez y falsedad de las mismas un signo de debilidad y desconcierto. El desconcierto no era solo de la ministra, todo el personal de la Seguridad Social andaba totalmente desconcertado. Habían recibido numerosas órdenes y contraórdenes en varios días, y se les había manipulado, según se pudo comprobar. En efecto, gracias a una fructífera labor de investigación, se supo que se les había engañado y se les seguía engañando. Y que la información que se les pasaba estaba sesgada y desaparecía de sus pantallas al poco tiempo de ser publicada. Para más escarnio y desconcierto, a mediados de agosto les llega a los informadores un nuevo criterio u orden que en esencia los ordenaba a abstenerse de informar hasta que fuesen nuevamente informados. Cualquier solicitud de pensión o cuestión relacionada con el tema deberían pasarla a las autoridades centrales que serían las que decidirían. Una buena muestra de la situación que había logrado crear el colectivo de afectados, la daba el diario El Confidencial en su artículo de 20 de agosto titulado El gobierno interrumpe su política sobre jubilaciones anticipadas por el caos creado. Con todas estas noticias y el ya cuantioso número de participantes, el grupo de Facebook crece a velocidades que eran impensables en sus inicios. La cantidad de personas dispuestas a colaborar y la cantidad de documentos aportados hacia mediados de agosto, hacía peligrar la propia eficacia del grupo. Ya eran miles de voces queriendo hacerse oír, miles de personas dispuestas a trabajar, miles de personas dispuestas a ayudar y ser ayudadas, y montones de documentos apilados en el repositorio de archivos de Facebook. La administración del grupo se complicó y cada vez era más difícil gestionar, para esa labor se contó con la ayuda de varios voluntarios. Siendo inestimable la prestada por Noemi Vara Saedo, Maite Díaz y María Antonia P.V., y sobre todo por Eduardo Santiño González, que personalmente se encargó de recopilar y mantener día a día una relación de miembros con indicación de sus provincias, lo que facilitaba la creación de contactos directos y de grupos regionales y locales. Con todo esto, vuelve a surgir con fuerza la necesidad de organizarse, y muchas voces se hicieron eco de nuevo de la antigua idea de crear una asociación que diese más cohesión y fuerza al grupo, al tiempo que organizara y coordinara los esfuerzos y pudiera ser representativa ante instancias estatales. El tema fue ampliamente debatido, pero la ley de asociaciones es muy rígida al respecto y la creación formal de una asociación requería muchos medios. Sobre todo de localización física y personal y del cumplimiento de una legislación y unos requisitos fiscales tan rígidos o más que los exigidos para una empresa. Ello a su vez precisaría de medios económicos y sabido es lo peligroso que puede resultar en estos asuntos meter el dinero por medio. Esto hacía desaconsejable al menos en esos momentos, la creación de una asociación o plataforma legalmente reconocida. Pero nada impedía que de forma extraoficial,
un grupo de amigos se reunieran y asumieran la responsabilidad de trabajar por su cuenta en beneficio de un colectivo. Finalmente, el 25 de agosto, un pequeño grupo de miembros anónimos celebró una reunión en la que se tomaron importantes decisiones sobre la organización, responsabilidades, estrategias a corto, medio y largo plazo y la prioridad de las actuaciones tanto de las ya en marcha, como de las allí propuestas. La organización acordada se basaría en 4 patas o pilares, cuyo peso iría variando a medida que fuesen cambiando las necesidades marcadas por la estrategia. En un primer momento, el pilar más esencial había sido la comunicación con el exterior, medios, sindicatos, partidos políticos, etc. Este pilar había sido fundamental y aún debería seguir siéndolo, pero sin olvidar que al final las noticias, salvo las relacionadas con el fútbol, Bárcenas, Urdangarín u otras contadas y nobles excepciones, acaban perdiendo interés, por lo que era previsible que la actividad de esta pata también fuera a medio plazo menguando. Una segunda pata, era la de coordinación y organización de grupo de trabajo. Ya se habían creado 2 grupos de trabajo que estaban funcionando con gran eficacia, el de herramientas de ayuda para el estudio de alternativas de jubilación en el que participaron activa y eficazmente Peric y Raimond Mora Maruni, y el grupo de documentación, en el que participaron bastantes miembros, encargados de analizar, renombrar, titular, quería decir titular, comentar y clasificar toda la documentación existente en los archivos de grupo de Facebook para poder tenerla agrupada por temas y facilitar su localización. En especial debemos destacar en primer lugar a José Emilio, que fue quien empezó a subir la documentación clasificada en su blog. Nuevamente la ayuda de Peric y la de la experta documentalista Maribel Lorente Quintana, que llevaron el trabajo duro de la clasificación de documentos, contando con las colaboraciones de Mercedes Fernández Amado, Miguel Ángel Díaz Celada, Pilar Alonso, Javier Sanz Rodríguez, José Manuel Cabrera Páez. La tercera pata o pilar era la de apoyo más directo a los ya afectados. Este apoyo ya se había venido prestando de manera personal e individualizada, pero se preveía que si no rectificaba el gobierno o tardaba en hacerlo, sería una de las actividades que más importancia alcanzaría. Era esta precisamente la pata sobre la que recaería la estrategia a largo plazo adoptada. La coordinación de este trabajo se encomendó a Copérnico 61, que ya venía desarrollándolo desde los primeros momentos en el incipiente grupo creado en los inicios del foro en Pórtico Legal, y que conocía el tema de primera mano por haber sido posiblemente uno de los primeros a los que se les denegó la pensión y uno de los primeros en consultar con un abogado y presentar la reclamación a la Seguridad Social. La última pata era meramente logística, limitándose a dar servicio a las demás a través de un portal de Internet en el que se expresase el colectivo como una voz unificada y se recopilasen ordenadamente y por temas, todos los documentos que pudiesen ser de interés, así como las principales noticias de prensa que se fuesen dando sobre el tema. Mientras tanto, el foro, que se seguía manteniendo activo pero en un plano secundario, recibe el mismo día 25 de agosto a un forense notable que lo revitaliza y lo lleva a cotas de actividad similares a las de finales de julio. Se trata de Fautil, experto conocedor del tema y sobre todo experto conocedor de las interioridades de los CAIs. A él el colectivo le debe numerosísimas e interesantísimas aportaciones. Esta pequeña, informal y anónima organización, permitió coordinar mejor los grupos de trabajo y volcar los resultados a la recientemente creada página web del colectivo, www.jubilacionanticipada61.org, donde quedaron clasificados por temas y mejor ordenados para su consulta. Pero sobre todo permitió establecer las bases estratégicas para una lucha que se deseaba corta, pero no se descartaba larga. Más evidentemente era la labor de grupo, la del colectivo en pleno, la que proporcionaba la fuerza necesaria para seguir luchando. Es difícil hacer señalamientos individualizados por el gran riesgo de cometer imperdonables omisiones, pero si hemos de ser agradecidos, no nos queda más remedio que acometer el intento, aun a sabiendas de que seremos tremendamente injustos con algunos notables, lamentablemente no citados. Pido disculpas anticipadas y me hago único responsable de las ingratitudes que pueda cometer. Ahí va pues nuestro agradecimiento personal, por sus valiosas aportaciones al colectivo. A Cuenca, moderador incansable, de sabio y barroco verbo que tantas y tan maravillosas palabras nos regaló, haciéndonos esclavos del diccionario de la RAE. De él aprendimos que se podía leer en diagonal, aunque los que poseemos pantallas de las antiguas de rayos cósmicos, o eran catódicos, nos fue difícil practicar y no logramos dominar el tema, pues no había manera de sostener la pesada pantalla apoyada en una esquina. José Emilio,
cuyo maravilloso blog fue el complemento ideal para el grupo de Facebook, recogiendo los principales comentarios y hechos relevantes y resumiéndolos de forma magistral, al tiempo que, como ya hemos comentado más arriba, clasificaba, comentaba y hacía fácilmente accesibles los principales documentos de Facebook. Los expertos juristas Miguel Arenas Gómez, las ya citadas Noemi Vara Saedo y Ainhoa DP, antes forense Ainhoa 1, y muchos otros, cuya lista aquí sería interminable. O los incansables de maravillosas y valiosas aportaciones, Carter, Pilar Alonso, Pilarín Barrero Calvo, Marovara CM, Kira Pilar, Jorge Marguenda Pérez, Jesús Galván Sánchez, y cómo no, nuevamente el polifacético Peric. Los mediáticos Pedro Corro, Noemi Vara Saedo, María Antonia PV, Francisco Collado Romero, Jesús Vega Amado, Jesús Pelayo, el inefable Felipe de Frutos Ruiz, y muchos otros, cuyos nombres no logra recordar esta torpe memoria mía. Especial mención debo hacer de Rafa Sánchez Estevez, él sabrá por qué. Pero otra vez me voy por las ramas. Volvamos de nuevo al relato. Estábamos como decíamos a finales de agosto. El desconcierto en las filas enemigas no era menor que en las propias. Y mientras el colectivo se preparaba para una larga batalla, se esperaba con impaciencia la reacción del adversario a la vuelta de vacaciones. Ahí los afectados llevaban una gran ventaja, pues si algo no habían tenido en todo el verano fue ni un día de descanso, es de las pocas cosas buenas que tiene estar en paro. Que como no estás harto de trabajar, cualquier trabajo que te cae en mano lo coges con gran entusiasmo, y acaso hay algún trabajo más digno e interesante que la defensa de tus derechos. El debate del día 26 de agosto en la Diputación Permanente de la Mesa del Congreso, de las propuestas de todos los grupos parlamentarios de la oposición, solicitando la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social, cuyas intervenciones pueden localizarse en este enlace en la 10ª legislatura, resultó esperanzador, pues aunque quedaron rechazadas las propuestas de comparecencia de la ministra Fátima Báñez, cosa esperable dada la aplastante mayoría del grupo parlamentario en el poder, la intervención de su portavoz María del Carmen Álvarez Arenas Cisneros fue totalmente conciliadora, admitiendo que el cambio de criterio había tenido efectos indeseados. Y que próximamente se buscaría una solución consensuada con los agentes sociales para solventar el tema. A pesar de ello, el ya numerosísimo y organizado grupo de parados mayores y sabios, ya se sabe que la edad confiere sabiduría, alentado por la buena marcha de la pelea pero sin bajar la guardia, siguió trabajando incansable mientras se propagaba sin parar la noticia en todos los medios y se programaban las primeras reuniones de los grupos regionales. De Alicante José Manuel Puente Leño, Bilbao Noemi Vara Saedo, Barcelona María Antonia PV, Castilla y León Copérnico 61, Madrid Jaime Portales, Mallorca Mateo Comas y Sevilla Jesús Galván Sánchez, algunas de las cuales luego fueron canceladas a la luz de los nuevos acontecimientos, que seguidamente comentamos. Por fin, el día 2 de septiembre se anunció que al día siguiente se iba a producir una reunión en el Ministerio, en la que el secretario de Estado de Seguridad Social Tomás Burgos se sentaría con los sindicatos para tratar el tema. Esa noche y la mañana siguiente fueron tremendamente largas y de angustiosa espera. Se cruzaron numerosas apuestas sobre cuál sería el resultado de la reunión. Los más optimistas pujaban por la rendición total y sin condiciones. Los más prudentes justo por lo contrario. Apuesta evidentemente prudente, pues aún perdiendo la apuesta, salían ganando con el resultado. Soluciones intermedias también hubo para todos los gustos, y así, con gran incertidumbre y esperanza contenida se pasaron aquellas interminables horas. Por fin, hacia el mediodía del día 3 de septiembre de 2014 saltó la noticia tan largamente esperada. El gobierno rectificaba, el enemigo había claudicado sin condiciones, la batalla había sido ganada con el rotundo triunfo de la razón y la justicia. La noticia fue publicada en la web de la Moncloa el día siguiente. La Moncloa claudica. Muchos fueron los participantes en esta larga y emocionante gesta que acaeció en el verano de 2014 y que tan buen final tuvo, y justo es que todos ellos figuren en este memorial, ordenados tanto por orden alfabético, como por orden inverso de aparición en la escena del grupo de Facebook. A todos ellos darles las gracias por su coraje, exquisito comportamiento y buen hacer, y desearles la máxima enhorabuena por el éxito alcanzado. Solo me queda apuntar una cita que nos regaló nuestra querida Ainhoa DP, de Forense Ainhoa 1. Y aseguro que me he atrevido a escribir esta obra ante tus ruegos y en contra de mi voluntad. Quiero pues,
que compartas conmigo las críticas de manera que si no puedo yo estar a la altura de un tema como este, seas tú el culpable por haberme impuesto una carga superior a mis fuerzas, y yo solo por haberla aceptado. De todas formas, el mérito que se me reconocerá por haberlo hecho, para ti compensará el demérito del juicio que se me haga. Cicerón, El Orador, página 42. Esta fue la historia, así la contaban los bardos y juglares en ferias, zocos, plazas y puertas de las iglesias, así yo la escuché y así os la he contado. El cronista no oficial. Ah, se me olvidaba. ¿Que quién soy yo? Pero todavía no lo sabéis. Yo soy el protagonista principal de la historia, soy la excelentísima ministra de Empleo y Seguridad Social, María Fátima Báñez García, que aquí, derrotada y postrada a vuestros pies, cumplo fielmente con la pena que me habéis impuesto de loar la heroica gesta de este vuestro colectivo, durante esos 81 días, en los que no disteis la vuelta al mundo, como hicieran el británico Phileas Fogg y su ayudante Jean Passepartout, pero sí que lo pusisteis patas arriba. Humillada y humildemente arrepentida, escribo esta historia, para que en su conocimiento nunca más en el futuro, ose gobernante alguno volver a cometer semejante tropelía. Fin de la narración. Luis Fernández Montes, 15 de septiembre de 2014.